Bueno, esta es la parte central de la clase que tiene que ver con el problema de complejidad y overfit. ¿Bien? Entonces, déjenme que les recuerde algo que tienen que haber visto en un buen curso de econometría, que es el problema del trade-off sesgo y varianza en los modelos de regresión. Para pensarlo, déjenme pensar que hay un modelo simple que tiene dos variables explicativas, x1 y x2. No hay ningún problema, estos podrían ser vectores de variables explicativas. Para los chicos que hicieron la maestría, es el teorema de Frisch-Vogel-Labelle en acción. Y acuérdense el problema de omisión de variables relevantes, inclusión de variables irrelevantes, ¿no? El problema de inclusión de variables irrelevantes tiende a generar sesgo. ¿Está bien? O sea, si yo omito variables relevantes, tiendo a generar un sesgo. Y si yo incluyo variables irrelevantes, tiendo a aumentar la varianza. ¿Está bien? Entonces, acá aparece la idea del trade-off, ¿no? Es que modelos más complejos, entre comillas, tienden a ser menos sesgados porque incluyen más variables, pero tienden a ser más ineficientes porque tienen varianza más grande. Fíjense que en forma informal estamos asociando la idea de complejidad a la idea de la cantidad de variables. Y vamos a ver que a lo largo de este curso eso es bastante más que una intuición. O sea, en general la complejidad tiene que ver con el número de variables, pero por ahora complejidad es el número de variables, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un curso de econometría? Cuando hay una preferencia terca, lexicográfica por la insesgadez, minimizar el error cuadrático medio es minimizar el único componente que queda vivo, que es la varianza, ¿no? Y uno de los desafíos que vamos a enfrentar es que cuando el objetivo es predecir Y, posiblemente tolerando cierto sesgo, se pueda bajar considerablemente la varianza. ¿Está bien? O sea que en definitiva, la forma en la cual un curso de econometría resuelve el trade-off sesgo y varianza es exigiendo que el modelo sea insesgado y a partir de ahí utilizar estimaciones o estimadores con la menor varianza posible. ¿Está bien? Pero acá estamos contemplando la posibilidad de que posiblemente, tolerando algún sesgo, podamos reducir la varianza sustancialmente. Entonces, ¿cuál es el problema de overfit? El problema de overfit tiene que ver con pasarse de rosca. ¿Qué significa esto? Con, como yo lo llamo, sobreeliminar el sesgo. ¿Qué significa eso? Fíjense que agrandando un modelo, yo tiendo a eliminar un sesgo, pero a partir de cierto momento, cuando yo empiezo a agrandar el modelo, lo único que hago es agrandar la varianza, ¿está bien? Entonces ahí estoy lo que se dice sobreajustando el modelo. Es un problema menor en econometría, pero vamos a ver que es central en Machine Learning. Piensen en este ejemplo sencillo que está acá, que es bastante tonto, ¿no? Esto acá le puse que esto es ingreso y esto es gasto, pero podría ser X y Y, no ningún problema. Y acá hay 6 familias y fíjense que la relación es creciente, ¿está bien? Estos datos fueron generados con una computadora. ¿Qué significa que esto? Yo sé que para estos datos la relación es cuadrática. Entonces fíjense que yo acá empiezo ajustando una recta, ¿está bien? Que ajusta razonablemente bien. Y después ajusto una parábola que ajusta un poquito mejor, si vamos al caso. Insisto, acá el verdadero modelo yo lo sé porque lo que hice fue generar los datos yo con la computadora. Entonces fíjense lo que pasa en el gráfico de la derecha. Acá, ¿no? Acá lo que hago es insisto, acá a la izquierda empecé ajustando una recta, después una parábola, y después lo que hice fue empezar a ajustar polinomios de grado más alto. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, está bien, 6. Y fíjense la siguiente cosa, ¿no? Que a medida que yo empiezo acá el grosor de las curvas indica un polinomio más alto. Y fíjense que llega un momento en donde esta curva, que tiene que ver con un polinomio de grado 5, ajusta perfectamente a los datos, o sea, pasa por todos los puntos, ¿está bien? O sea que el modelo del polinomio de grado 5 a los datos que tengo ajusta perfectamente. Pero fíjense qué es lo que pasa, que si yo quiero predecir algún punto que no tengo, por ejemplo, cuál es el gasto para una familia que tiene un ingreso de 0.7, ¿está bien? Tanto la recta como la parábola hacen un trabajo bastante razonable, o sea, se mueven en esta región, pero fíjense que los modelos que ajustan muy bien, y en particular el modelo que ajusta perfectamente, tiene un comportamiento completamente errático, pero aún tiene un comportamiento no monótono, ¿está bien? Entonces este es el problema de overfit, ¿está bien? Que lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahora. ¿Qué significa overfit? Que fíjense que a partir del polinomio de grado 2,
¿está bien? Lo único que hace el modelo es ajustar tercamente a los datos, ¿está bien? Pero al precio de que el modelo se vuelve completamente errático, ¿está bien? Sobreajuste significa que un modelo que eventualmente ajusta perfectamente los datos predice muy mal afuera de los datos que tengo, ¿está bien? Insisto, vuelvan sobre este ejemplo de querer predecir cuál es el gasto de una familia que tiene un ingreso en esta zona y la predicción es horrible, ¿no? Esto está sacado, un ejemplo que saqué de mi libro que se llama Big Data. Muy bien, déjenme estudiar este caso con un poquitito más de detalle, ¿no? Acá el verdadero modelo tiene esta forma que está acá, ¿bien? En donde la función f es un polinomio de grado finito p asterisco, pero que nosotros no lo conocemos, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer para armar un modelo predictivo es lo que hicimos en el gráfico anterior, que es estimar polinomios con un grado creciente, una recta, una parábola, etcétera, etcétera. Y acuérdense de las clases anteriores que el error de pronóstico es el error irreducible más el error cuadrático medio de la estimación, que es esto, ¿bien? Error cuadrático medio, que se puede descomponer como el sesgo más la varianza. Entonces lo que queremos estudiar es, insisto, con este no podemos hacer nada, este es el irreducible. Entonces lo que queremos estudiar es qué pasa con el error cuadrático medio cuando yo empiezo a aumentar el grado del polinomio. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es estudiar qué pasa con el sesgo y qué pasa con la varianza. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el sesgo? Bueno, medio que se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero que piensen ahora es qué pasa con el sesgo a medida que yo empiezo a aumentar el grado del polinomio que ajuste. Entonces acá lo que tienen que hacer es parar el video, pensarlo, y solo una vez que hayan pensado en alguna respuesta, intenten seguir. Bueno, suponiendo que lo hicieron, fíjense que a partir de P asterisco, ¿está bien? El sesgo desaparece. Antes de P asterisco hay un sesgo. ¿Por qué? Porque estamos en el caso de omitir variables relevantes. Omitir variables relevantes en este caso es omitir potencias, ¿está bien? Entonces, siempre y cuando estemos por debajo del grado óptimo del polinomio, estamos omitiendo variables relevantes, ergo, eso implica un sesgo. Pero fíjense la siguiente cosa, a partir de P asterisco el sesgo desaparece, ¿está bien? Porque ya no hace falta meter potencias adicionales, ¿está bien? O sea que desde el punto de vista del sesgo, antes de P asterisco, estamos omitiendo variables relevantes, a partir de P asterisco estamos incluyendo variables irrelevantes, de modo que el sesgo, a partir del grado óptimo del polinomio, desaparece. ¿Qué es lo que pasa con la varianza? Bueno, acá tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? Fíjense que el predictor es simplemente esta forma, ¿está bien? Tiene esta forma, en donde esto lo podemos escribir como x' por beta sombrero, en donde los x0 son las variables explicativas de un polinomio, ¿no? O sea, una constante, la variable al cuadrado, la variable elevada a la p, ¿está bien? O sea que estas son todas las variables explicativas de ajustar polinomios de grado creciente para nuestro predictor. Entonces vamos a calcular la varianza de esto, ¿no? La varianza del predictor, ¿está bien? Es la varianza de x0' por beta sombrero, y acuérdense que lo que es una variable aleatoria es esto, ¿no? O sea que esto que está acá es un vector por una variable aleatoria, y acuérdense la regla que dice que la varianza de un vector por una variable aleatoria es el vector al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria, que es esto que está acá, ¿está bien? Acuérdense que la varianza de beta sombrero es sigma cuadrado por x' por x, ¿está bien? Siempre y cuando el término de error satisfaga todos los supuestos clásicos. O sea que en definitiva, esto va a ser la varianza del predictor. Entonces déjenme calcular la siguiente cosa. Esto es para un valor dado, x0. O sea, en definitiva, déjenme calcular cuál es el promedio de las varianzas para todos los datos xy. ¿Está bien? O sea, lo único que estoy haciendo acá es reemplazar x0 por x0y. O sea, son las observaciones para los datos para todas las observaciones. Y después estoy tomando el promedio simplemente, y lo que se puede demostrar, ya lo voy a hacer, es que esto da sigma cuadrado, ¿está bien? Por P sobre N. Y acá aparece el resultado claro, ¿está bien? A partir de P asterisco, aumentar la complejidad no reduce el sesgo, porque a partir de P asterisco estamos en el caso de inclusión de variables irrelevantes, lo cual, como vieron en un curso de econometría, eso no genera sesgo, ¿está bien? Pero la varianza aumenta monotónicamente con P, ¿está bien? O sea que si yo sigo aumentando P, ¿está bien?
siempre la varianza aumenta. Entonces, acá aparece el resultado de overfit. ¿Está bien? A partir de P asterisco, el sesgo no cae y la varianza aumenta, con lo cual el error cuadrático medio tiende a crecer. Y ese es el problema de overfit. ¿Está bien? Es estimar un modelo mucho más grande, tan grande que a partir de cierto momento lo único que hace el modelo es agregar varianza. ¿Está bien? Como en el ejemplo que les mostré en este slide. ¿Está bien? Les debo la demostración de este resultado. Es una de las pocas que voy a hacer yo. El resto tiendo a dejárselas, pero bueno, yo qué sé. Acá hay conceptos un poquito más delicados, así que prefiero contárselas yo. No, vamos a demostrar este resultado que está acá. ¿Está bien? Este resultado que está acá. Tenemos que llegar a este resultado. Muy bien. Prueba, está en inglés, discúlpenme, no tuve tiempo de traducir esto, ¿no? Supongamos que yo tengo una matriz cuadrada, primero un concepto básico, supongamos que yo tengo una matriz cuadrada, A, de m filas por m columnas, y el elemento típico es A y J. La traza de la matriz A, denotada de esta manera, es simplemente la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿está bien? O sea, es esta expresión que anda por acá. Es la suma de todos los elementos que están en la diagonal principal. Tiene ciertas propiedades. Las tres que me interesan son estos. Supongamos que yo tengo dos matrices cuadradas. ¿Está bien? Esto está mal. ¿Está bien? Tengo dos matrices cuadradas A y B. Lo que dice este resultado es que la traza de la suma es igual a la suma de las trazas. Este es bastante tonto de verificar. De hecho, les pido que lo chequen, es muy simple. Que es un poquito más raro de verificar, es una propiedad súper interesante que tienen las trazas, que es lo que se llama la propiedad cíclica. ¿Está bien? Propiedad cíclica. ¿Está bien? Que dice que la traza de ABC es la traza de BCA, la traza de CAB. Cíclica significa que el A que estaba acá, yo lo puse al final acá. ¿Está bien? Se lo puse al final de la cola. ¿Está bien? Y después lo que hice fue, desde acá, fue poner esto al final de la cola. ¿Está bien? Y esto es lo que se llama la propiedad cíclica. Esta es un poquito más brava de verificar. Y para cómo acá, en la propiedad que tiene que ver con la suma, las matrices tienen que ser cuadradas, pero en la propiedad cíclica no necesariamente. ¿Está bien? Y de hecho vamos a usarlo este resultado. Y una propiedad bastante trivial es que si la matriz es una matriz 1 por 1, es un escalar, entonces trivialmente su traza es igual a la matriz, ¿no? O sea, si el número 3 lo entendemos como una matriz de 1 por 1, la suma entre comillas de todos los elementos de la diagonal principal da 3 también. Así que vamos a utilizar estas tres propiedades de las trazas. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí tenemos los elementos que hace falta para demostrar el resultado que estamos buscando. Fíjense que, por ejemplo, el y estimado, ¿está bien? El modelo ajustado para un polinomio de grado P tiene esta forma, ¿está bien? O sea, lo podemos escribir de esta forma, en donde en realidad acá técnicamente esto es XY traspuesto, ¿está bien? Entonces, y acá también es traspuesto. Chun, 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 chun. Entonces vamos a calcular cuánto vale la varianza de f de xy, ¿está bien? Que es la varianza de xy' por beta, ¿está bien? En donde xy está definido como la colección de las variables que integran el polinomio. Y utilizando la regla que utilizamos en la prueba anterior, es tomar el vector al cuadrado multiplicado por la varianza de la variable aleatoria, que es esto, nos queda este resultado. Que esto ya lo teníamos, ¿está bien? Y de vuelta, el promedio para todas las observaciones es simplemente esto que está acá. Es simplemente esto que está acá. Muy bien. Ahora tenemos que involucrar a las trazas. Fíjense que esto que está acá, ¿está bien? Este objeto que está acá, ¿está bien? Es un escalar, es 1 por 1, verifíquenlo. ¿Está bien? Este es 1 por K, esto es K por K, esto es K por 1. ¿Está bien? O sea, en definitiva esto es 1 por 1. O sea que si es un escalar, es igual a su traza. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto que está acá es equivalente a su traza. No hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a utilizar la propiedad cíclica. ¿Qué significa eso? Esto piénsenlo como A por B por C. ¿Está bien? Y esto piénsenlo como B por C por A. ¿Está bien? Hemos utilizado la propiedad cíclica de las trazas. ¿Está bien?
Y fíjense la siguiente cosa. Entonces ahora tenemos que calcular cuánto vale la suma de la traza de este objeto que nos quedó acá. ¿Está bien? Y ahora vamos a utilizar la propiedad de que la suma de la traza es la traza de la suma. O sea que estamos acá. ¿Está bien? Y ahora fíjense la siguiente cosa. Acá lo que nos pasó es que nos quedó la traza. ¿Está bien? De x' por x, ¿está bien? A la menos 1 por la sumatoria de xy traspuesta, ¿está bien? Y como todos ustedes son muy buenos alumnos y van haciendo todas las cosas que les pedí, en algún momento yo les pedí que muestren que esto es x' por x, ¿está bien? O sea que en definitiva x' por x a la menos 1 por x' por x me queda la matriz identidad de dimensión p, porque hay p regresores para el polinomio, y la traza de la matriz identidad es la suma de los elementos de la variable principal, pero como hay p elementos, la suma es p. ¿Está bien? Así que bueno, de vuelta. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Revisen todo. Revisen todo. Muy bien, buenísimo. Entonces, en definitiva, eso muestra, insisto, reemplazando el resultado anterior, bueno, voy para atrás, tenemos este resultado que está acá, que es el que queríamos probar. Excelente. Bueno, entonces esto agota lo que quería contar de overfit, ¿está bien? Así que en el próximo video quería hablar un poquitito de overfit y predicción fuera de la muestra. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.